Ya vimos todo. Vamos a ver nada más y nos vamos a enfocar ahora a ver dos giros que son súper importantes, que son estos, que es el giro precentral y el giro ¿qué? Postcentral, que es el área motora primaria y el área sensitiva primaria. Porque ya su compañero ayer les explicó que había un psiquiatra que se llamaba Penfield y él hizo un mapeo de estas dos áreas y se dio cuenta, ¿sí?, que había unas zonas específicas donde respondían más que en otras. Entonces, ahí está. Formó un mapa que se llamó homónculo de Penfield. A ver, vamos a... Así, haga mi dibujo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, a recordar, así de estas áreas. Esta era la área ¿qué? Primaria, que era el área ¿qué? 3, 1 y 2. Y el área 4, que era el área ¿qué? El área 6, que era ¿cuál? La premotora, que era donde pensaban los movimientos. Y luego tenemos el área 8, que es el área de los movimientos ¿qué? Oculares. ¿Sí? Como decía su compañero, vean, cuando yo le digo a su compañero, ve esto, síguelo. Cuando él mueve los ojos hacia un lado o hacia el otro, lo está moviendo por esta área, que es el área número 8. ¿El 8 cuál es? Área, ¿miren cómo se llama el área 8? De los movimientos oculares. Luego teníamos aquí, giro frontal superior, medio inferior, 9, 10 y 11, y la 2 está por dentro. ¿Sí? Que era el área frontal, que era el área de la personalidad. Que aquí es donde actúan las drogas. Principalmente una que se llama el alcohol. Entonces, una gente que es ¿sí? introvertida, que no hace nada y le dan alcohol y ya se pone a bailar ahí en las mesas. Dijo que era el tálamo eso. Entonces, ¿qué le pasó? Se lo ganaba. Y viceversa. Y viceversa, uno que es extrovertido y que según baila le das alcohol y allá está en el rincón llorando y entonces ahí es donde actúan la mayoría de las Doctor, que no había dicho que eso lo hacía el tálamo. El tálamo, que no había no, dicho que el tálamo es lo que le da lo afectivo. ¿Qué quiere decir? Que te guste o que no te guste. Las áreas 9, 10, 11 y 12. ¿en qué giro se encuentran? En la 9 en el frontal superior, la 10 en el frontal medio y la 11 en el frontal inferior. Ok, después encontramos aquí en el opercular y en el triangular el área ¿qué? 45 y 44, que era el área de ¿qué? De Broca, que es ¿sí? el área motor de ¿qué? Del lenguaje. Y triangular. Después teníamos el área 21 y 22, que es el área de ¿qué? De Wernicke, porque ahí es el área, ¿para qué el área de Wernicke? La área sensitiva del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde entiendes el lenguaje. Si tienes dañada esa área, es como si fueras a un país donde te hablan y no entiendes absolutamente nada. Entonces, tú puedes hablar, pero yo te hablo y tú dices, no te entiendo nada, no sé lo que dice, entonces está dañada tu área ¿qué? 21 y 22. Pero ahora sí entiendes, pero no puedes hablar. Es el área de Broca, 45 y Esa es una fácil. esa es una fácil. En el top, no, en el superior. Sí, acuérdate que este es el superior, el medio y el inferior. Y luego tenemos el área 41 y 42, que es el área ¿qué? Auditiva. Estas tres áreas están íntimamente relacionadas, porque para que tú puedas entender el lenguaje, primero tienes que ¿qué? Si no escuchas, ¿cómo lo vas a entender? ¿Sí?
y después lo tienes que hablar. Entonces primero escuchas, lo analizas y después respondes. O sea, que las personas que tienen facilidad para los lenguajes políglotas tienen necesidades muy desarrolladas. El área 21 y 22 es para aquellos que pueden dominar los idiomas. ¿Ya viste que hay unos que aprenden rápido los idiomas? Porque es el del entendimiento del lenguaje. ¿Sí? Y para los que son unos pericos que hablan y hablan, del 44 y 45. Me voy a callar, güey. A ver, dale en presentar diapositiva. El área de A ver, es importante porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ya que se los estoy repitiendo nomás porque sale. Y vámonos para atrás, que son las áreas más importantes. Ahí está, las 5 y las 7. ¿Cuál es la 5 y la 7? ¿El área qué? ¿Sensitiva qué? Secundaria. ¿Sí? Porque Entonces, esta es la 6 y la 4. Esta es la ¿sí? secundaria motora. Y la 5 y la 7 es la secundaria ¿qué? Sensitiva. ¿Por qué es primaria y secundaria? ¿Qué es lo que diferencia una primaria? A ver, porque primero el cerebro lo que hace es analizar y en segundo es ¿qué? Responder. Siempre las secundarias son las que analizan y las primarias son las que llevan a cabo realmente la función. Súbele. Y luego vamos a ver que es... No se puede. Vamos a ver el área 17, que es el área ¿qué? Esta. Es el área visual, que se encuentra en qué giro? En el semilunar. Pero tenemos una secundaria que es donde se analiza la información, que es la 17, la 18 y la 19, que están en el lóbulo ¿qué? Occipital. Quiere decir que el lóbulo occipital, su función principal es la visión. Pero en el... ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puede repetir el último? El 17, que es el área visual primaria, 18 y 19, que es el área visual secundaria. Sale. Vamos a ver ahora la irrigación, porque vamos a ver irrigaciones de estas zonas y vamos a aprender qué arterias se obstruyen y medallan cada área de estas circunstancias. Sale, pon la... Ya habíamos visto que el cerebro va a estar irrigado por 3 arterias: la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral ¿qué? Posterior. La cerebral anterior va a irrigar la cara medial, ¿sí? del cerebro. La cerebral media irriga la cara lateral y la cerebral posterior irriga todo el lóbulo occipital. Oiga, entonces la cara, no, la cerebral anterior, ¿cuál es la que irriga? ¿Qué pasó? La cara medial. Quiero ese. Sale, a ver, otra vez. Las 3 arterias que irrigan al cerebro es la anterior, que ya vimos que va a irrigar la cara ¿qué? Medial. La cerebral media, que irriga la cara lateral. Y la cerebral posterior, que va a irrigar la cara inferior y el occipital. Aquí podemos ver en esta imagen el famoso polígono de Willis. A ver, súbele un poquito la imagen que está arriba. Más. Aquí lo va a hacer el examen. Más. ¿Otra vez? Ahí está. Vea. A ver, vean cómo ya aprendieron. A ver, ¿cómo se llama esta? Las vertebrales. Estas son las vertebrales. ¿Esta cómo se llama? Ay, ¿por qué dicen que no saben? ¿Y esta cómo se llama? La cerebral posterior. ¿Y esta? La cerebrosa superior. ¿Y en medio de ellas dos quién? El óculo motor. Ok, ¿esta cuál es? La Comunicante posterior, que va a esta, que se llama la carótida interna. Estas son sus 2 ramas. La comunicante anterior. O sea, aquí están las 3 arterias que queremos ver, que son las cerebrales anteriores, las medias y estas que son las posteriores. Vamos a empezar primero con esta, que es la
Media. Ahora sí, bájale. La media, vean cómo se mete en medio. Digo, la anterior. Se mete en medio de la fisura ¿qué? Interhemisférica. Bájale más. Vamos a ver la primera rama entonces de la cerebral anterior. Vean aquí cómo se mete en medio. Y entonces esto ¿qué sería? El cuerpo calloso. Sí, Bájale. Vamos a ver un corte. No. Más. Ahí está. Eso. Entonces vean cómo está irrigando la cara que medial. Entonces aquí viene esta que es la cerebral que y va a dar su primer rama que es esta que se llama la arteria, ¿sí? Órbito frontal medial. Esta es la arteria órbito frontal medial. Y luego da su segunda rama, que es esta. Está hablando de la cerebral anterior. La anterior, que es la frontopolar. La frontopolar. Y vean, la órbito frontal medial y la frontopolar, que son ramas de la cerebral anterior, irrigan el giro frontal que interno. Esas dos. Esas dos. Pregunta de examen: ¿quién irriga el giro frontal interno? La órbito frontal medial y la frontopolar. Ahora vean, interno. Después estas acá se dividen en dos, ¿ya vieron? Esta de arriba se llama la arteria calloso-marginal, esta. Y esta de abajo se llama la pericallosa. Así es que si te digo, dime la rama terminal de la cerebral anterior, es la callosa marginal y la pericallosa. La pericallosa es la que va arriba del cuerpo calloso, vean. Y la pericallosa va por arriba, va en el surco del cíngulo. ¿Y cómo hace la pregunta? Esta es la pericallosa y la callosa marginal. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la cerebral anterior? La pericallosa y la callosa marginal. Recuerden que la callosa marginal es la de arriba y la pericallosa pues, se llama pericallosa porque va sobre el cuerpo calloso. Hasta ahí vamos bien. Ok, vamos a empezar a ver primero, ¿sí?, la callosa marginal. La callosa marginal me va a dar estas ramas que se llaman las ramas frontales anterior, media y posterior. La callosa marginal, y que son las que van a irrigar el giro paracentral. A ver, ¿entre qué surco estaba el giro paracentral? Paracentral y marginal. El paracentral y el Marginal. la frontal anterior, media y posterior, y son las que irrigan el giro paracentral. Entonces ayer, cuando vimos a su compañero que hablaba del homúnculo de Penfield, vimos que en esta cara medial, Penfield en la zona motora y sensitiva dibujaba principalmente a la extremidad inferior, y ahí se veía el pie hasta la rodilla. ¿Qué irrigan esos tres, perdón? El giro paracentral. ¿Y entonces qué es el giro paracentral? ¿Qué? A ver, Isis, ¿qué es el giro paracentral? ¿Qué es el giro paracentral? ¿Qué es qué? No, no lo divide. Que en esa zona que los une al giro precentral con el giro ¿qué? Por la cara lateral sí los veo separados, pero ya cuando llegamos a esta cara, que es la cara medial, ahí están unidos los dos, tanto el precentral como el postcentral. Por lo tanto, en el homúnculo de Penfield, ¿sí?, aquí va a estar el pie y la pierna. Quiere decir que si yo tengo un paciente que se le obstruyen las arterias estas, va a tener pérdida tanto motor y sensitiva, principalmente de la rodilla
hacia abajo. Si es del lado derecho, va a ser del lado izquierdo, y si es del lado izquierdo, va a ser del lado derecho. Así es que pregunta. Tengo un paciente que llega y me dice, doctor, estaba bien y de momento perdí la sensibilidad y la fuerza de mi pierna del lado derecho. Dime qué giro, qué área y qué arterias están obstruidas. Sería el giro paracentral. El giro paracentral, que ahí se encuentran unidas las dos áreas, que es la motora y la sensitiva. ¿Y qué arterias son las que están tapadas? La frontal anterior, la media y la posterior, porque son los que irrigan el giro que paracentral. ¿Entendieron? Oiga, doctor. Más aprendes. O sea, el paracentral lo une al material sensitivo primario. O sea, algo central. A ver, ¿qué es? A ver, es que es lo que quería yo que entiendan. El homúnculo de Penfield es un mapa de tu cuerpo donde se va a mapear dos grandes funciones, lo motor y lo sensitivo, nada más. Entonces solamente estudiamos el giro ¿qué? Precentral y el giro postcentral, en donde ya su compañero les puso un dibujo donde Penfield se dio cuenta que, por ejemplo, en esta cara medial que forma parte del giro precentral, ¿sí? Se encontraba principalmente de la rodilla del pie ahí, donde no sentía. El cuerpecito, no sé si se vea que se inclinaba, que ya estaba aquí arriba. Sin embargo, casi todo el giro precentral, casi era la mano y qué, y la cara, por la cara lateral. Y lo demás lo veíamos por la cara que. Lo mismo pasaba con los sensitivos, solamente que era al revés, la cara estaba volteada. Es que lo que pasa es que hay un área muy grande para los labios y la lengua, y en cambio en el área motora no tanto. No tanto. Que es lo que permite es más que nada sensitivo. Pero solamente estamos hablando de quién, del giro precentral y del giro postcentral. ¿Qué quiere decir? Es un homónculo de Penfield motor y es un homónculo de Penfield ¿qué? Sensitivo. Nada más. Las demás áreas. O sea que la única diferencia entre los dos músculos es eso, que en el sensitivo la cara de los labios es más grande. Pues no es la única. No, son varios. O sea, es casi idéntico en cuanto a que está invertido, nada más que hay unas áreas para Que son más grandes que para no. la lengua y también para genitales. Y hay personas que pueden tener los dos giros afectados. Sí, ahorita vamos a ver. Sale. Hasta aquí vamos bien. Sale. Y da su última rama, que es esta rama, que se llama la arteria paracentral. Entonces, la callosa marginal da la paracentral, la frontal anterior, media y posterior. Pero esa, la paracentral no irriga. Sí. ¿A qué va a irrigar la paracentral? Al paracentral. A la precuña, ¿se acuerdan? O al cuadrilátero. O sea, el paracentral al cuadrilátero, no al paracentral. ¿Eh? No irriga el paracentral esa. No, porque vamos a ver el paracentral. Y por último vamos a ver la pericallosa, que la callosa solamente da esta rama, que es la arteria precuña. La pericallosa da solamente una rama, que es la arteria precuña. ¿Y a quién va a irrigar entonces? Pues a la precuña y a la cuña, porque está en medio de la... No, es la arteria. A ver, ¿cuántas arterias da la callosa marginal? 4. La frontal anterior, la media y la posterior y la paracentral. ¿Cuántas ramas da la pericallosa? Solamente una, que es la precuña. ¿Y la arteria paracentral qué es lo que me va a irrigar? La paracentral y la precuña son las que irrigan al giro cuadrilátero o la precuña. Doctor, entonces la callosa marginal y la pericallosa son ramas de la cerebral anterior o son de las otras de las No, dos de la cerebral anterior. Son de la cerebral anterior. Sí, por eso yo te pregunto, ¿cuáles son las ramas terminales de la cerebral anterior? Es la pericallosa y la callosa marginal. Y de la pericallosa, su única rama que da es esta, que es la precuña. Y la rama terminal de la callosa marginal nada más es la paracentral. En la paracentral. Ahí se termina. Son muchas arterias. Sí. Hasta aquí estamos bien. Sale, veamos ahora la media. Y esta ya es la. Sube. Para arriba.
Esta es la cerebral anterior, ahora vamos a ver la cerebral media, que ya dijimos que va a irrigar la cara que lateral, esta está por fuera. La cerebral media. Ahí, deja, y luego te vas ahí. La primer rama que la cerebral media son estas ramitas, que son como entre 6 y 8 ramas, que se llaman las arterias lenticulares. Las arterias lenticulares van a irrigar al cuerpo estriado. A ver, ¿quién forma el cuerpo estriado? Núcleo caudado y Lenticular. núcleo lenticular. Entonces por eso se llaman así. Estas son las que van a irrigar, ¿sí?, La primera rama. al cuerpo estriado. Las primeras ramas son las arterias lenticulares. Así es que si ustedes ven una tomografía y ven una hemorragia en el núcleo lenticular o en el núcleo caudado, ¿cuál es la arteria que se afectó? Las lenticulares, que son ramas de quiénes? De la cerebral. ¿Cuántas son? Son entre 6 y 8 ramas. 6 y 8. Luego da su segunda rama, que es la arteria órbito-frontal lateral. Ya habíamos visto la medial, ahora estamos viendo la lateral. Órbito-frontal lateral. ¿Quién daba la órbito-frontal medial? La cerebral anterior. Sale, ahora bájale. ¿Son esas dos nomás? A ver, ¿qué irriga la órbito frontal medial y la órbito frontal lateral? Irrigan todo el giro frontal inferior. ¿Qué quiere decir? Irrigan al opercular, irrigan al triangular y irrigan al orbital. ¿Sí? Estás con cara de what? A ver, el giro frontal inferior tiene dos surcos, el anterior y tiene 3 giros: el orbitario, el triangular y el opercular. Las arterias orbitofrontales, tanto la medial como la lateral, irrigan todas esas estructuras. Quiere decir que si tengo una alteración a nivel del área de Broca, las arterias que están afectadas son las orbitofrontales, tanto la lateral como la medial. Ya vamos viendo que da dos ramas, las lenticulares y la orbitofrontales lateral. Ahora vean, esta se va por la cisura lateral o de Silvio y se dividen en dos: la cerebral media superior y la cerebral media inferior. ¿Ese sería como su tercer rama? No, haz de cuenta que son como sus ramas terminales. Haz de cuenta que viene la cerebral media y luego se divide en dos: una inferior y una ¿qué? Superior. Pero siguen siendo de la cerebral media esa. Es sí, así se llama: cerebral media superior y cerebral media ¿qué? Inferior. Eso se llama Las ramas terminales. cerebral. Las ramas terminales de la cerebral media son la cerebral media superior y cerebral media inferior. No es como la otra que era la pericañosa y la callosa marginal. Esta nomás se llama cerebral media superior e inferior. Vamos a ver las ramas de la cerebral media ¿qué? Inferior. Son 6 ramas. Vamos a ver la primera. ¿De cuál persona? De la cerebral media inferior. Tiene ramas. Es superior. Son 6. Sí, pero vamos a ver primero la inferior. La inferior da la temporal, anterior, media y posterior. Quiere decir que irriga toda la cara lateral del lóbulo temporal. La media, la anterior, media y posterior. Esa es la inferior. La inferior. La cual es temporal. Después tenemos esta, que se llama la angular. Ya llevamos 4. La temporal anterior, la temporal media y la temporal ¿qué? O posterior y la Y angular. luego sigue la angular. Ajá. Y al último me da esta rama, que se llama la rama paracentral posterior. A ver, ahí van 5. 6. No, van cinco. Pero van 5 con 2, 3, 4. Y la última es la paracentral anterior. una esposa. Que la paracentral anterior también se le llama la arteria postcentral.
Sale, vamos a ver. ¿Sí? La paracentral va a irrigar a este giro, que es el giro ¿qué? Postcentral. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo cuál de las dos? Ah, la anterior. El giro central. La arteria central anterior irriga. El giro posterior. Luego, la arteria paracentral posterior y la arteria angular irrigan el lóbulo parietal, que era el giro ¿qué? Lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal ¿qué? Inferior. Y pues las temporales pues irrigan todo el lóbulo temporal. Y esas son las ramas de la cerebral media inferior. Vamos a ver ahora las ramas de la cerebral superior. Ahí son 3 nada más. Gracias. Ahora vamos a ver. ¿Cerebral media superior? Sí. Las temporales. La cerebral media superior. La misma arteria te dice. Bueno, vamos a ver la primera de la superior. Se llama la arteria prefrontal. Y la arteria, aquí está, ¿qué es esta? Es la que va a irrigar el giro frontal superior, medio y parte del inferior, porque realmente el inferior está por las órbitofrontales. Pero irrigan el giro frontal superior y el medio. La prefrontal. Y luego tenemos la arteria precentral y la arteria central. La central es la última. La última. La precentral, pues obvio que va a irrigar el giro ¿qué? Precentral. Y la central da ramas tanto para el precentral como para el postcentral. Y esas son todas las. El prefrontal. A ver, da la prefrontal que irriga el giro frontal superior y medio. La precentral que irriga el giro precentral. Y la central que se irriga a los dos. Tanto al precentral como al postcentral. Junto con esta que es la parietal anterior. Esas son ramas de la cerebral media superior. Sale, hasta aquí ya vimos. ¿Puedes repetir la de la media inferior? La de la media inferior, temporal, anterior, media y superior. La angular, la parietal posterior y la parietal ¿qué? Anterior. La parietal anterior también algunos le llaman la arteria posterior. ¿Se llama parietal o paracentral? Paracentral, posterior y anterior. ¿Es para central? Sí. Sale, veamos ahora la de la cerebral posterior. Ahí son bien poquitas. Baja. Ahí está. Ya vimos que la cerebral posterior va a irrigar el lóbulo occipital y la cara inferior. Vamos a ver la primer rama que está aquí en la cerebral posterior. Es esta que viene de la carótida interna, que es la comunicante posterior. Sí. Después viene otras ramas que se llaman las coroideas posteriores. Esa no es rama. Sí, La- La primera rama, ¿cómo se la llama? primera es la comunicante ¿qué? Posterior. La segunda es las coroideas posteriores. A ver quién daba origen a la coroidea anterior. La carótida interna en su porción supra. Entonces ya aquí tenemos las dos arterias que irrigan a los plexos coroides Es una izquierda. y una derecha. Ok, después da, ¿sí? Dos ramas, digo tres, que es la no son dos nada más, la temporal anterior
y la temporal posterior. Pero las coroideas. No, 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 esa misma. es la misma cerebral posterior. Entonces ya llevamos 4. Oh, La comunicante posterior, Ah, sí, las los dos. coroideas posteriores, la temporal anterior y la temporal ¿qué? Posterior. Pero que no es. Ahí la cerebral posterior se divide en 2. Pero que no es temporal, es anterior y. Sí, pero estas irrigan la cara ¿qué? Ah, bueno. Inferior y las otras están irrigando la cara ¿qué? Lateral. Entonces estas son temporales anteriores e inferiores. No, así se llama, temporales anterior y posterior. Pero cuando viene de la cerebral posterior, están irrigando la cara ¿qué? Inferior. Cuando vienen de la cerebral media, están irrigando la cara ¿qué? Lateral. Ah, bueno. Sí. A ver, ¿ya viste esta qué cara es? Inferior. Sale, sube. ¿Cómo? ¿Esta qué cara es? Entonces, ¿quién irriga esta? La cerebral media inferior. ¿La cerebral qué? Media inferior. Media inferior. Ahora sube. No, para abajo, pues lo baja. Y esta es la cara que inferior, pero esta es de la cerebral que posterior. Y luego da 2 ramas terminales, que es esta y que es esta. Esta se llama la rama dorsal del cuerpo calloso. Y la otra rama se llama la rama occipital medial ¿De quién son? de la posterior. Entonces sus 2 ramas terminales de la cerebral posterior es la rama dorsal del cuerpo calloso. ¿Qué era temporal? Eso que decía que era temporal. A ver. Esa es una rama. Ajá. A ver, otra vez. Ay, con usted. Muchas ramas. La cerebral posterior, ¿cuál es su primera rama? ¿Cuál es la segunda rama? Cerebral posterior. ¿Cuál es la tercera rama? Temporal anterior. La cuarta. Temporal posterior. Vale, hasta ahí ya. Porque después se va a dividir en 2 la cerebral posterior. En la arteria dorsal del cuerpo calloso y la arteria occipital media. La dorsal del cuerpo calloso es así se queda, no da ninguna rama, nada más es dorsal del cuerpo calloso y se va acá. Muchas veces anastomosa con esta, ¿cuál era esta? La pericallosa. También. Entonces, ¿quién irriga al cuerpo calloso? La La pericallosa. pericallosa igual, la dorsal del cuerpo calloso. Una es de la cerebral anterior y la otra es de la cerebral posterior. Ah, sí. No, y así no va a ser el examen. Ahorita van a ver cómo se el examen. Va. Por último tenemos que las 2 ramas terminales de la occipital media es la calcarina y esta que es la parieto occipital. Igual que los surcos. De la occipital media da 2 ramas, la calcarina y la parieto occipital. ¿Qué quiere decir? Esta se viene por el surco parieto occipital y esta se viene por el surco ¿qué? Entonces, ¿quién irriga al giro semilunar? ¿Dónde está el área 17? La calcarina. ¿Quién irriga al área 18 y 19? La parieto occipital. Es como que Calcarina. arteria más galloso. Calcarina nomás y la otra. No, estás muy atrasada. Sale, otra vez. La cerebral posterior da su primer rama, que es la comunicante. Da la segunda rama, las coroideas posteriores. Da la tercera rama, la temporal. Da la cuarta rama. Hasta ahí, porque después ya se divide en 2. La dorsal del cuerpo calloso y la occipital medial. La occipital medial da 2 ramas, la calcarina y la parieto occipital. La calcarina irriga el área 17 y la parieto occipital 18 y 19. Sale. El examen va a ser así. Veamos. A ver, despierta. En pareja. ¿Sí? En pareja, ustedes ven. Tengo un paciente que estaba viendo la televisión, ¿sí? Y llega al hospital y me dice, doctor, estaba viendo la televisión y de momento dejé de ver con mi ojo del lado derecho, no veo absolutamente nada. Sale, me vas a decir qué giro, qué área y qué arteria está obstruida. Sale. Así va a ser el examen, no crean que les voy a preguntar, ¿qué arteria es esta? ¿No? Va a ser una pregunta nomás el examen. Va a ser casos clínicos. Sale. ¿Qué giro está afectado? El semilunar. ¿Qué área está afectada? La de la visión, ¿la área qué? 17.
¿Qué arteria está afectada? ¿La qué? La calcarina, que es una rama de quién? Del occipito medial, que es una rama de quién? De la cerebral posterior, que es una rama de quién? De la basilar, que es una rama de quién? De las vertebrales, que es una rama de quién? De la subclavia, que es una rama de quién? Así se tiene que... Así va a ser el examen. Profe, es cabeza, no puede ser panadero. Sale. Te toca. ¿A mí? Sale, a ver. Tengo un paciente que dice que estaba comiendo, estaba sentado y de momento, ¿sí? El pie y la pierna del lado izquierdo dice que perdió la sensibilidad y lo motor. Nada más de aquí para abajo. Dime, ¿qué áreas, qué giro y qué arterias están obstruidas? Pues es el giro paracentral. El giro paracentral, ¿qué áreas? Es el área. Viene siendo lo de los dos, el presental y presental. Pues sí, ¿cuáles son? El área 4, el 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1 y la 4. Y la arteria. ¿Qué arterias son? No me acuerdo cuál, déjame checar. ¿Sí saben por qué es el paracentral? La arteria frontal. Por el homúnculo de Penfield, que ahí está el pie y quién. La rodilla. Y la rodilla. ¿Qué arterias son? La paracentral, la frontal anterior, media e inferior. ¿La frontal qué? Anterior, media y posterior, porque se irrigan el lóbulo. ¿El giro qué? Paracentral, que son una rama de quién? De la callosa marginal, que es una rama de quién? De la cerebral media, que es una rama de quién? De la carótida interna, que es una... Anterior. Ah, de la anterior, que es una rama de quién? Que es una rama de quién? Carótida común, que es una rama de quién? Del tronco brachiocefálico y del arco aórtico. Y las aortas, De la otra secreta. Sale, ¿quién sigue? A ver, ustedes dos. Pero será para acá entonces. Será para acá. Toca, ustedes dos. Tengo un paciente que dice que iba caminando y de momento ya no pudo caminar porque perdió la mitad del movimiento del lado izquierdo. Sí siente, pero nomás no puede moverlo. ¿Sí? ¿Qué giro, qué área y qué arteria están afectadas? ¿El giro? Precentral. ¿Qué área? 4, que es el área motora. ¿Qué arterias son las que están obstruidas? Pues así se llaman igual. Las arterias precentral y la arteria que central, porque acuérdense que esas dos irrigan. ¿Y son ramas de quién esas? De la cerebral media superior. ¿Qué es una rama de quién? De la cerebral media. ¿Qué es una rama de quién? Así va a ser el examen. No, pareja no. Sale, a ver. Te toca. Y la central. Son pareja ustedes dos. Ustedes dos son pareja ahora. Ahora tengo un paciente que llega y me dice, el familiar, estaba platicando con él y de momento ya no pudo hablar. O sea, sí le hablo y me quiere hablar, pero no puede hablar. ¿Qué giro está afectado? ¿Qué área está afectada? ¿Y qué arterias están afectadas? O sea, te entiende, Entiende, pero pero no puede hablar. ¿Cómo? Es el área 44 y 45. ¿Qué es una área de qué? De lenguaje. Entonces es una. ¿Qué es el área de quién? ¿Cómo se llama esa área? Es el área de Barnique. De Broca. Sale. 44 y 45. ¿Qué giros están ahí? ¿El giro qué? Opercular. ¿Y el giro qué? Triangular, acuérdense. El opercular y el triangular. ¿Qué arterias irrigaban el opercular y el triangular? Las órbitofrontales, tanto la medial como la lateral. ¿De qué rama es la orbitofrontal medial? De la anterior. ¿Y la lateral? De la cerebral, ¿qué? Ya ven que está bien fácil. Pero, por ejemplo, tengo una duda. Pongo un caso, es lo que yo voy a preguntar. Pongo un caso donde está afectada el área 6, que es la de la programación de los movimientos. Pongo un caso. Pues va a ser lo mismo. Pues es eso. Con el área. O sea, es lo que les digo, pues si no puede mover, también tengo que mencionar que es el área 6. No. Tendría menor movilidad, ¿no? Sí, acuérdense que ayer había dicho. A ver, cuando no puede mover nada, es el área 4. Cuando puede mover, o sea que es mínimo lo que no puede mover, es el área
6, que ayer lo había hecho. ¿Sale? ¿Tienen dudas, preguntas? Muchas. ¿Y nomás va a ser de este el examen? ¿Dónde? ¿Nomás va a ser de este el examen? Yo tengo una duda. Un montón de cosas. Sobre cómo identificar si es del lado derecho o del lado izquierdo. Porque la degustación ocurre en el tallo cerebral. O sea, si es en el rostro. Ah, acuérdate que por ejemplo en el rostro, los ojos, a nivel de quiasma ópticos, se cruzan. Entonces, por eso también ya cambia ahí. Y si es aquí en el nervio facial. Ah, no, pero ya esa es otra cosa. Solamente el cerebro. Sí, ya es el nervio facial. Ya estamos hablando del cerebro. Pero sería. Si no puedo mover el lado izquierdo, sería en el cerebro del hemisferio izquierdo. Cuando es todo, sí. No, A ver, escuchen, a ver. Quiero que vean esto. Cuando es el cerebro en hemiplegias, ¿sí? La mayoría de las veces es todo o es de aquí para abajo. Cuando es la cara, que se llama parálisis facial, no es el cerebro, es el nervio. Es diferente. ¿Me explico? O sea, el paciente llega con la boca chueca acá, pero todo lo demás puede mover. Esa es una parálisis facial. Pero No vamos a también estar no sería- hablando del cerebro. Ese es diferente. Ese es lo que está inflamado, es el cerebro, el nervio, pero no el cerebro. ¿Sí? Pero ahora llega el paciente y la mano no la puede mover. Ese es el cerebro, no es el nervio. Ahora recuerden que habíamos dicho que todo lo que es el cerebro es que súbito, pero también las parálisis faciales son súbitas. ¿Sí? Pero cuando es la cara nada más, haz cuenta, no puedes mover motor, la pura cara es el nervio, no es el cerebro. O sea, no interfiere. Ahí no interfiere el cerebro. Pero ahora no puedes mover la mitad de la cara, pero también todo el cuerpo. Ahí sí es el cerebro. Ahí igual, por ejemplo, si usted dice, no puedo mover la mitad de la cara, que esos son signos también de un ACV, ¿verdad? No. ¿No? A ver, otra vez, esa es una buena pregunta de su compañero. Si es la pura cara, es que el nervio. Si es toda la cara y en la mitad del cuerpo, es el cerebro. ¿Me explico? Ahora, recuerden que lo cerebral es súbito. A ver, te toca a ti. Ahora tengo un paciente que dice que dejó de sentir la rodilla y el pie, pero que eso lo empezó a sentir desde hace 5 años y es diabético. Progresivo. ¿Es del cerebro o es del nervio? Es del nervio, tiene 5 años y es diabético. Lo más seguro es que sea una neuropatía que Diabetes. le pregunté a lo mismo, pero lo de él fue súbito. Es diferente. Ahora lo mismo, a ver quién me toca. A ver. Ahora contigo, igual, deja de sentir de la rodilla al pie, pero cuando lo revisas tiene el pie todo negro. ¿Por qué no tiene circular? No, tiene el pie negro. No es diabético. Tiene una necrosis. ¿Por qué? Es progresivo por un tapón arterial. Por una mala ¿qué? Circulación. Entonces, no todo lo que no puedas mover y no sientas es el cerebro. Entonces, si al momento te dice, doctor, no puedo mover y no lo siento, y desde cuándo, no, hace como 5 años, y mira cómo tengo el pie, ¿lo tiene negro? No va a estar pensando en esto. Eso es vascular. O lo mismo que les dije, lleva 5 años y es diabético, pero de a momento es diabético, es hipertenso, tiene isquemia, pero él movía, sentía todo y a momento dejó de sentir, a pesar de que sea diabético, a pesar de que tenga eso, fue súbito, ahora sí es neurológico. ¿Sí lo entendieron? No, pues ni polvo que tenga diabetes. Y cuando ocurre pues el evento vascular que compromete ya el cerebro, ¿cuánto tiempo puede pasar para que sea reversible y para que no sea? 12 horas. 12 horas. Tenemos 12 horas para hacer... esta es una buena pregunta. Cuando ustedes vean un paciente, ¿sí?, que ya se quedó con su hemiplegia y ya no lo puede mover y te dice llevo 3 años así, quiere decir que se pasó más de 12 horas en verse atendido. ¿Sí? Antes de las 12 horas nosotros tenemos un periodo que se llama periodo de ventana, que son máximo 12 horas. ¿Qué quiere decir? Entre más rápido mejor. Entre las primeras 3 horas hacemos la trombólisis y el paciente le va a ir bien, va a poder mover otra vez el cuerpo. Se pasa más de 12 horas. Acabo de ver un paciente ayer que llegó con parálisis de la mitad del cuerpo y le dije a la familia, porque él no podía hablar,
¿Y cuándo le pasó eso? Doctor, hace 5 días. Entonces, ¿ya para qué le hacen? No, ya qué se hace. Ya después de 12 horas se necrosa el tejido, ya es irreversible. Entonces, se supone que tenemos 12 horas para hacer la trombólisis. Si no, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, actualmente... ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Actualmente hay un programa para el corazón, porque dicen que el corazón cuando se obstruye y se tapa, el tiempo es corazón. ¿Qué quiere decir? Entre más tiempo está obstruido, más daño provoca tu corazón, que son los ¿qué? Infartos. Entonces actualmente tenemos un programa que se llama código infarto. ¿Y ustedes saben qué es un código infarto? El código infarto se supone que hicieron los cardiólogos una aplicación. Ustedes métanse a su app, a su Play Store y busquen código infarto y bajen la aplicación. Esa aplicación es para pacientes que padecen de anginas o tienen problemas del corazón. ¿Qué hacen? Cuando te empieza a doler el pecho y empiezas a irse hasta el brazo, abres esa aplicación y automáticamente cuando abres esa aplicación por GPS te localiza, ¿sí? Y está un cardiólogo las 24 horas ahí. Te pregunta, ¿qué tiene? Me duele el pecho esto. Tome isosorbide, pongas esto y mandan una ambulancia. ¿A dónde? A tu casa. Y cuando llegas al hospital ya te están esperando para hacerte ¿qué? Una angioplastía coronaria. ¿Qué quiere decir? Te meten un catéter para sacarte el trombo, ¿sí? Tenemos entre 3 a 12 horas para hacer eso. Rápido. Entre más rápido lo hagas, el paciente le va mucho mejor, ¿sí? De 3 a 4 horas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo preguntaba acá, le dije, oye, ¿y aquí en Mochis hay código infarto? Sí. ¿Y dónde te llevan? Pues en el seguro no tenemos código infarto. ¿Dónde te llevan aquí a hacerte y quitarte esto? No, pues al Fátima. Y en ese tiempo le digo, ¿y cuánto cobran por hacerte eso? No, pues 250,000 pesos. Me vuelvo a infartar otra vez. ¿Dónde hacen el código infarto en un hospital de gobierno? En Culiacán. Así que si se quieren infartar, infártense en Culiacán. No se infarten aquí porque aquí se van a morir. Infártense en Culiacán porque allá rápido les van a hacer el código infarto y les van a destapar la arteria. Por lo tanto, ya también hicieron un código infarto ¿de qué? Del cerebro, porque también ya vimos que el cerebro es músculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entre más tiempo pase, más daño te queda. Entonces, tenemos hasta 12 horas, no más de 12 horas. Si el paciente llega y te dice, ¿sabe qué? Llevo 3 días, 4, 5 días. Ya tiene que... Pero es reversible. Entonces los pacientes buenos son los que en cuanto detectan cualquier cosa se atienden. En este caso sí. Es más, nosotros en cuanto llega el paciente y me dice, llevo 1 hora, 2 horas, se activa el código cerebro. ¿Qué quiere decir? Vámonos a Culiacán a hacerle la trombólisis. Igual lo mismo pasa con él. Aquí no se hace. Aquí no. Por eso infártense en dónde. O que les dé una embolia en Culiacán o allá en Ciudad Obregón, porque allá sí lo hacen. Si no, aquí no. Sí, están allá. ¿Cómo? Pues estamos diciendo en la clase que si son menos de 12 horas, sí es reversible. Si son más de 12 horas, es reversible. No, a ver, ¿por qué 12 horas? Porque ya se dieron cuenta que cuando el cerebro tiene una isquemia por más de 12 horas, se mueren las células y ya es irreversible. Entonces, un paciente que tú lo ves que fue irreversible, lo más seguro es que se atendió o que no le hicieron el tratamiento, porque también puede pasar eso, que llega al hospital y que no sepa uno de código infarto y que piense como tú y diga, es irreversible, quédese ahí internado y nadie lo pele